Bueno, Dios les bendiga, familia. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Debemos de estar contentos, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido un día más, una oportunidad más, y estamos gozosos para alabarle otro sábado más. Qué bendición, es una bendición totalmente. Uno debe de estar gozoso. Siempre que nos recordamos y que sentimos que estamos vivos, ese es el gozo del creyente. No cualquiera tiene gozo en su corazón si no ha conocido la verdad. Vamos al libro de Salmos en el nombre del Señor, libro de Salmos, capítulo 25. 25, capítulo 25. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leer todo igualmente, vamos a compartir lo que es la palabra del Señor todos. Si es que... que esta cosa está fallando acá. No grabo nada, no sé qué está pasando acá. Bueno, vamos a llegar a la palabra del Señor. En el Salmo 25 vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Dios bendiga este salmo en el nombre del Señor. Vamos, hermanos, a cantar una alabanza en el nombre del Señor. Vamos a compartir. Preparemos esa garganta para poder alabar el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios, vamos a cantar. Así es que el gozo del Señor, dice la palabra, mi fortaleza es. Amén. Vamos a preparar nuestra garganta. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Dios del cielo. Cantemos con gozo, familia. Cantémosle al Señor. Alabémosle con ese corazón dispuesto a servir a aquel que no entiende estas cosas. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Cristo. Mañana quizás no vendrá.
Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que todo está peor, es mucho el dolor. Tu egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amén, gloria al Señor. Qué maravilloso es nuestro Señor, porque todos deseamos vivir una vida delante del Señor, una vida agradable. Así es que es importante, amada familia, buscar de Dios, porque el que nos ayuda a vivir una vida confiable, una vida estable, una vida en abundancia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor en el libro en el libro del apóstol Juan, primer libro del apóstol Juan en la Biblia, Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Allí conteste con un amén cuando lo tenga. Amén. Amén, amén. El niño dice amén. Así es que vamos a poner atención en este momento, pongamos mucha atención a lo que la palabra nos trae en esta noche. No crean usted que es el hermano Leo el que está hablando. Recuerde que esta es la palabra del Señor. Aquí es Dios hablando a través de su siervo. Amén. El que comparte la palabra tiene que considerarse justo para poder compartir el mensaje. Tiene que considerarse apartado del mal y del pecado. Una persona que comparte el mensaje tiene que vivir la palabra. Así que no cualquiera puede discernir estas cosas, hermanos. Entonces dice así: y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió. Oh, perdón. Permítame. Perdón. Juan 8:31, 31. Versículo 31, ¿no? Sí, yo estoy en Juan 8. ¿8? Del 31 al 36. Ok, sí, 31, perdón, estaba yo en el otro. Sí, dice así la palabra: dijo entonces Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esto nos salga bien en esta noche, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?, preguntaron ellos. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel
que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre los libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Qué maravilloso tema, hermanos, porque el Señor aquí siempre ha hecho mención de una verdad que siempre ha sido anunciada a nivel mundial, y desde el principio fue Jesús hablándolos con la verdad. Y la verdad en este momento es la palabra del Señor, la cual no tenemos excusa para poder buscar de su presencia, ni poder decir que podemos hacer lo que queremos. La vida del creyente siempre tiene que ser diferente a la vida de la demás gente que no es creyente. Entonces, aquí lo que nos va a nosotros a llevar en el buen camino es la verdad, y la verdad está en el Señor, y la verdad es la palabra del Señor. Amén. Así es que si hemos escuchado la palabra del Señor de hace un cierto tiempo, ¿nos cabe duda aquí de que alguien verdadero nos está hablando? No, ¿verdad? Así es que, familia, es bien importante poner atención a las cosas de nuestro Señor Jesucristo, porque es la que nos guía a un camino verdadero, a una palabra verdadera, a algo real en este mundo, así como nosotros somos tan entendidos de las cosas. Alabado sea Dios. Dios nos ha venido hablando desde el principio, nos ha venido enseñando, no queriendo que el mundo sufra, no creyendo que el mundo sufra. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección de lo que vamos a tener en esta noche. Amén. Vamos a orar en este momento, pongámonos de pie con toda reverencia. Vamos a pedirle al Señor que nos revele lo que en esta noche vamos a hacer respecto a la verdad. Póngase de pie todos, por favor, con toda reverencia. Padre, en este momento estamos delante de ti. Vamos a tu presencia, Señor, con tu palabra, Señor amado, y que cada uno, Padre mío, necesita saber de esta verdad. Señor amado, toca los corazones, Señor amado, con esta bendita palabra, y que cada uno de nosotros podamos sentir tu presencia, Señor, a través de este mensaje que tú nos tienes, Señor, para esta noche. Bendice, Dios mío, a los que estamos aquí presentes, y bendice a los que no están presentes. Bendice a todos los que están, Dios mío, a través de esta red, viendo, Dios mío, el mensaje que en esta noche vamos a compartir, también para los que están conectados en la red. Bendícele, Señor, toca sus corazones, y que esta palabra, Dios eterno, pueda llegar a cada uno de los necesitados allá en el país donde estén, sea, Dios mío, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, el lugar donde puedan, Dios mío, ver este mensaje tuyo, mi Dios amado, que seas tú, Padre, dirigiéndoles a través de tu palabra y poniendo en su corazón, Dios mío, que puedan vivir una verdad justa delante de ti, una verdad, Dios mío, que nos va a llevar a un final verdadero, a un final donde no tendremos más preocupación, más aflicción, donde no habrá sufrimiento, Padre. En el nombre de Jesús lo ponemos ante tu presencia, para que tú seas hablándole al pueblo, Señor amado. Habla, Señor, que tu pueblo oye y tiene necesidad de ti. Bendícelo, Señor, a cada uno, en el nombre de Jesús, a través de tu palabra nos lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amada familia, es de gran importancia congregarse, es de gran importancia poner atención al mensaje cuando nosotros nos congregamos en una iglesia de sana doctrina, en una iglesia donde el predicador, sea evangelista, sea pastor, o sea el que sea, todo lo que va a compartir sea palabra de Dios, sea Biblia. Es importante que nosotros tengamos Biblia en mano para que nos demos cuenta que es el predicador, el pastor, el que esté enseñando, sea palabra de Dios la que estamos enseñando. Por eso la palabra dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Ese es el mensaje
de esta noche. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Así es que, amados hermanos, los niños no estén hablando mucho para que podamos entender lo que vamos a escuchar en esta noche. Así es que, hermanos, el Señor aquí le habló allá al pueblo de Israel. Estos fueron los judíos que habían creído en Él, ¿verdad? Y les dijo así. Hola. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? Cristo. ¿Cuál es la verdad? Lo que fue revelado a través del Espíritu Santo. Por eso la palabra dice, verdad se refiere aquí no solo a los hechos que acompañaron a Jesús. ¿Cuáles fueron los hechos que acompañaron a Jesús? ¿Qué podemos entender de esto? Los hechos que acompañaron a Jesús. Amén. No solo los hechos que acompañaban a Jesús. Lo que Jesús hacía era sanar, hacer ver los ciegos, hacer caminar a los cojos, hacer milagros. De muchas formas Jesús se hizo mostrar al mundo que Él era la verdad y la vida. Él dio vida ¿a quién? ¿A quién dio vida Jesús? A Lázaro, ¿verdad? Por la persona que Jesús también lloró. Cuando Jesús se dio cuenta que Lázaro había muerto, entonces Jesús se entristeció por la muerte de Lázaro. Así es que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y el que también le dio la vida a este hombre llamado Lázaro en aquel tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús, como Mesías e Hijo de Dios, siempre se hizo mostrar al mundo con el propósito que había sido enviado. Como Él dijo, yo no soy solo, sino yo y mi Padre el que me envió. Alabado sea el Señor. Qué importancia que Jesús hizo las cosas como Dios lo envió a esta tierra. Jesucristo siempre anduvo en la verdad, y Jesucristo siempre anduvo haciendo lo que su Padre lo mandó a la tierra. Se refiere aquí no solo a los hechos que acompañaban a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios, sino también a la enseñanza que impartió un auténtico seguidor del Señor Jesús. Dice, conoceréis la verdad divina, la verdad divina. ¿A qué se refiere divina? Podemos compartir, hermanos. Divino es algo celestial que no es de este mundo. Es algo que viene de lo alto, divino. La verdad divina es algo que no es de este mundo, ¿correcto? Algo enviado del Padre, algo que vimos, pero luego desapareció, pero no desapareció para siempre. Algo que vive a través del Espíritu Santo. Él es donde nosotros venimos y hacemos mención del Espíritu Santo. Entonces, seguidor del Señor. Algo divino es algo que no es de este mundo, correcto. Así como la libertad del pecado, en el verso 34, vamos a ver en el verso 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que no hace pecado, todo aquel que hace
pecado, esclavo es del pecado. O sea que el pecado sabemos que nos aleja de Dios. El pecado es algo que a Dios no le agrada. Entonces, cuando venimos nosotros a decir, cuando nos dice la palabra aquí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, está hablando que somos libres, somos libertados del pecado. Es decir, cuando una persona es llamada a la verdad, ya no debe de practicar el pecado. Si alguien ha reconocido que ha estado en pecado delante del Señor y no practica la verdad, es un mentiroso. Ya vamos a llegar a eso, ¿verdad? Ya vamos a llegar a eso. Todo aquel que dice yo le conozco y no hace la verdad en él es un mentiroso. Luego vamos a ir llegando a los puntos donde yo quiero llegar sobre esta verdad. La verdad divina no solo viene como resultado de una aceptación intelectual. Esto lo podemos continuar en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, sino de compromiso con Cristo. O sea que esto también se refiere a un compromiso con el Señor Jesucristo. Se refiere a que vivamos íntimamente con el Señor, comunicados día a día, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere dar a entender. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que, mi amada familia, vamos a continuar en el verso 34. Todo aquel que hace pecado no era esclavizado. Todo el que hace pecado no era esclavizado físicamente. Lo que Jesús tenía en mente, sino la esclavitud del pecado. Vivir en pecado es vivir esclavizado al pecado, esclavizado a algo que a Dios desagrada. Por eso es importante que nosotros entendamos qué es libertad, porque muchos buscan la iglesia, van a la iglesia y dicen soy creyente, pero están viviendo una doble vida. Pero la vida que Dios enseña a la verdad es vivir una vida totalmente alejada del pecado, alejada de la maldad de este mundo, tanta maldad que hay en este mundo. Entonces la verdad se refiere a vivirla solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, amados hermanos y amada familia, la verdad liberta. Vivir la vida ¿qué es vivir la vida en libertad? Vivir la vida en libertad es vivir la vida de discípulo, la vida del discípulo. Y el primer discípulo en esta tierra fue nuestro Señor Jesucristo, dándonos a conocer qué es estar apartado del pecado totalmente. Vivir una vida como discípulo es vivirla íntimamente con nuestro Señor Jesucristo como Él vivió. Porque cuando Él estaba crucificado nos damos cuenta que si hacían preguntas, si Él esté crucificado y no se encuentra pecado en Él, ¿por qué está ahí? ¿Por qué lo han llevado ahí? ¿Verdad? Sabemos que Dios venía con un propósito a este mundo, pero la gente se hacía preguntas. El único que vivió sin pecado en esta tierra. Ahora bien, el único justo. Pero como estamos tomados de la mano del justo, no estamos llamados nosotros a vivir en prácticas de lo malo ni de la maldad, sino que estamos llamados a vivir una vida íntegra. La Biblia hace mención de una vida íntegra delante de Dios. ¿Cómo podemos hacer? Ya ahora le doy. ¿Cómo podemos hacer? Primeramente, orando, ayunando, congregándonos. Es como Dios nos habla a vivir una vida día a día. La Biblia, la palabra de Dios no se oye solo nada más para que entre al oído y salga por el otro oído, no. La Biblia dice que tenemos que oír la palabra en el libro de Lucas, que tenemos que oírla, atesorarla y a la misma vez hacer hacedores de la palabra del Señor. Así es como nosotros vamos a entender a vivir una vida diferente en este mundo. Ajá, puede usted poner lo que usted dice. Que el Señor Jesucristo fue maestro, es maestro, le enseñó a sus discípulos.
Porque Él usted es... dijo que el primer discípulo fue Jesús. Para mí fue, bueno, para mí, lo que dice la Biblia, Ujú, que él fue el maestro, el rabí. claro. Claro, recordemos bien que Jesús es Dios. Dios es Jesús, es el mismo. Es que usted Para dice que que el nosotros... primer discípulo fue Jesús, por eso que yo digo que discípulo él no fue, él fue maestro. Bueno, Jesús, podemos decir que fue discípulo de Dios, porque Dios es el Padre de Jesús y Jesús es el Hijo del Padre. Es uno solo. Podemos decir que el primer discípulo, el que se hizo mención y mostrarse al mundo con el discipulado y hacer las cosas delante de Dios en formación y conforme a la palabra, fue Jesús, ¿verdad? Eso es lo que quiero darle a entender. No vamos a hacer mención como los que Él escogió, porque Él los instruyó. Jesús enseñó a sus discípulos, a sus 12 discípulos. Entonces, es vivir una vida íntegra delante del Señor. Jesús va a empezar. ¿Cómo es la vida de un creyente? Jesús empieza a trabajar en los que le aceptan. ¿Cómo es la vida del creyente? Aceptando. ¿Cómo empieza la vida del creyente? Aceptando la realidad que Jesús fue y la realidad que Jesús menciona en la Sagrada Escritura. Es una verdad. Entonces, ahí es donde empieza la vida del creyente, la vida de un hijo de Dios. Mientras nosotros nos reconocemos, como lo hace mención en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, porque si con tu boca confesares, entonces nosotros no podemos entender las cosas, porque la palabra de Dios viene por entendimiento, por aceptación. Cuando pasamos nosotros a ser hijos adoptados del Señor Jesucristo, es así como empieza la vida de un creyente. Así es como nosotros podemos lograr a entender las cosas de nuestro Señor a través de la misma palabra que oímos respecto a su verdad. Entonces, familia, esto no es de ser creyente mediocre o creyente a medias o evangélico a medias, pero ¿cómo están las iglesias ahora? Aquí hace mención la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero no libres para pecar, no libres para vivir una vida como nosotros querramos. Libre porque como si no está en la verdad, entonces está pecando, ¿verdad? Y el que peca es esclavo del pecado. Correcto. Entonces ya cuando viene Cristo es libre, ya no es esclavo del pecado, porque ya el pecado ya no va a ser como antes que le va a agradar, ya hoy le va a tener asco al pecado. El que ha conocido la verdad aborrece el pecado. El que hace, oiga bien, el que ha conocido la verdad aborrece el pecado, da asco el pecado. Porque, ¿qué es pecado? Pecado es ir a un lugar santo, ir a la iglesia a congregarse, vivir la vida dentro de la iglesia como gato ahí comprado, que no hace nada, pero cuando sale a la calle ya sale diferente. O es decir, como algunas hermanas que se visten de falda larga en la iglesia, dentro de la iglesia, y ya cuando salen a la calle se visten ya empantalonadas, ciñidas hasta los extremos. Eso no es de creyente, eso es lo que pasa ahora, ¿verdad? Seamos reales en las cosas verdaderas. Si vamos a ser verdaderos en la iglesia, seamos también verdaderos en la calle, en la casa y en el trabajo. A eso se refiere esta verdad. Usted no puede vivir en santidad en la iglesia y vivir mundanamente en la calle. No se puede vivir. Ese es vivir una doble vida. Es lo que se está viendo de hoy en día en las iglesias. Es lo que no se está enseñando de hoy en día en las iglesias. Dice la Biblia que el que es apartado para Dios debe de vivir en santidad en la iglesia, debe vivir santo, debe de vivir la santidad en la calle, debe de vivir la santidad donde quiera que ande. Ese es el verdadero cristiano, el que anda en práctica de la verdad. Esa es la verdad, ¿verdad? Vivir una vida en santidad como Jesús vivió, santificándose día a día. La santidad solo se puede vivir en el Señor. Uno solo no puede vivir una vida santa, una vida íntegra y una vida apartada del mal. Solo en Cristo podemos vivir una vida nosotros lejos del pecado. Entonces, hermanos, amada familia, en el versículo 32, el verdadero discípulo experimenta la verdad y disfruta la verdad. Oiga bien, el verdadero discípulo
Lo voy a repetir. Discípulo persiste. El verdadero discípulo persiste. ¿Qué es la palabra persiste? La palabra persiste es permanecer, ¿verdad? La palabra persiste es permanecer. Permanecer es en algo verdadero. Permanecer en algo verdadero. Entonces, en el versículo 32 hace mención, el verdadero discípulo experimenta la verdad, disfruta la verdad. O sea que disfrutar la verdad no es volvernos atrás. No, disfrutar la verdad es apartarnos del mal y vivir una verdad como a Dios le agrada. Todo consiste de lo bueno que es nuestro Señor Jesucristo y no de lo malo. Porque de hoy en día hay muchos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, porque en ellos totalmente no hay entendimiento. Eso es lo que está pasando de hoy en día. El verdadero discípulo de Jesucristo disfruta la verdad. Eso es lo que nos da de entender en el versículo 32. Y vamos a continuar en Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Dios cuando hemos sido llamados de Dios, ya no estamos llamados a vivir una vida como anteriormente. Estamos llamados a vivir una vida diferente, porque de allí empieza la nueva criatura en la persona. En el versículo 35 habla de una noción de esclavitud. En el versículo 34 prosigue con la condición de los esclavos. Aunque los judíos dice aquí, se consideraban hijos de Abraham en libertad, eran en realidad esclavos del pecado. Imagínense, dice que Abraham, se consideraban hijos de Abraham, porque ellos estaban pocos de entendimiento y consideraban hijos de Abraham. Pero aquí la verdad de las cosas es que la libertad era en la libertad eran en realidad esclavos del pecado. El verdadero hijo en este contexto es Cristo mismo, que libera a los esclavos de su pecado. Es Dios el que los libera del pecado, no Abraham como ellos decían en ese momento. El que los liberta a nosotros de todo pecado y de toda inquietud, de toda cosa desagradable, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos liberta de todos los males. ¿Y quiénes son los librados por Jesucristo? De la tiranía del pecado y del servidumbre del legalismo. Son en realidad libres. Mire, vamos a pasar, busquemos allí en el libro de Romanos 8:2. Busque Romanos 8:2. Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Verdad? Léalo, hermano. ¿Qué dice? Yo lo voy a leer entonces. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Fíjense bien, la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y también nos ha librado de la muerte, porque la palabra de Dios nos hace mención que la paga del pecado es muerte. Entonces, no podemos nosotros vivir más en prácticas maliciosas de las cuales nos apartan de Dios. Romanos 8:2. Papi, ¿Mm? dímelo, va. No, está descargado, papá. Entonces, es bien importante que reconozcamos que el Espíritu nos guía. Cuando somos hijos de Dios, el Espíritu nos guía a lo que debemos hacer. Es importante, amada familia, que vivamos una vida concorde a la palabra del Señor y no vivirla como nosotros querramos. Es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. En el versículo 33 del mismo libro de Juan que estamos leyendo, dice que el engaño de este mundo es extenso. El engaño de este mundo es tan extenso que no podemos lograr nosotros. A veces decimos que no podemos porque en realidad nos sentimos débiles de poder detenernos de hacer algo pecaminoso, algo desagradable, pero porque todavía no hemos entendido que el Espíritu Santo es el que nos debemos de dejar que nos guíe para no caer en las malas tentaciones, en un sinfín de cosas las cuales somos atacados de hoy en día. En el libro de Mateo habla de algunos que se jactan de decir de que viven una vida íntegra y a la vez todavía sabemos bien que nos falta conocimiento de lo que es la verdad, porque si no vivimos una vida íntegra, una vida totalmente lejos del pecado, entonces podemos tender a fallar y nos equivocamos porque no tenemos totalmente el entendimiento espiritual que nuestro Señor nos quiere enseñar. Por eso es que cuando no nos formamos conforme a la obediencia de lo que la palabra nos hace mención, seremos verdaderamente libres y conoceremos a Cristo. Pero si decimos que le hemos conocido y hacemos prácticas malas, vamos a decir que somos de Él, alguien se va a dar cuenta, porque siempre hay alguien que anda mejor que nosotros, ¿verdad? Eso es el cuidado que el creyente debe de tener. En el libro de Mateo, eso es lo que nos quiere dar a entender. Mateo capítulo 3, versículo 9, la jactancia de algunos, ¿verdad? En Romanos 9:6, en Romanos capítulo 9, nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Oiga bien, no es que la palabra de Dios no nos diga cómo vamos a hacer las cosas. No, la palabra de Dios es bien clara en cada uno de nosotros. Por eso dice aquí, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, que Dios nos habla a todos, a israelitas, gentiles y al mundo entero a través de la verdad, que es la palabra del Señor. La palabra de Dios hace referencia específica a los privilegios y a las promesas que Dios había revelado al pueblo de Israel, ¿verdad? No todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descendientes físicos de Abraham son herederos verdaderos de la promesa de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Es viviendo una vida íntegra, una vida obediente, una vida que nos lleve a hacer algo bueno, algo que nos puede dar a entender que qué debemos de hacer o cómo vivir una vida íntegra. Es solo la obediencia a la palabra del Señor, es decir, alejarnos totalmente del pecado. Esto es lo que nos puede ayudar a todo creyente, a todo evangélico y a todo el que busca del Señor. Dios a todos nos llama a vivir una vida íntegra, una vida lejos del pecado. Esto es lo que nos va a dar a nosotros una mayor felicidad en esta vida. ¿Estamos bien, hermano? Voy a leer en el libro de Génesis. Dice que solo el Hijo tiene lugar. Solo el Hijo tiene lugar. Y los que no son hijos, ¿a dónde tendrán el lugar?
La Biblia hace mención en Génesis 21:10 que solo el Hijo tiene lugar. En Gálatas 4:30 también hace mención que solo el Hijo tiene lugar. Solo el que es hijo de Dios tiene lugar en lo alto. Y que el que permanece en su verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a leerle acá, miren. Pongan atención a lo que la palabra nos va a decir, nos está diciendo. Dice así, en el 21:10. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Lo que no debiste hacer, la confrontación entre el profeta y el rey de testimonio de la gravedad de las acciones de Abraham. Qué humillante para un profeta de Dios recibir una reprensión así de parte de un rey pagano. ¿Qué nos quiere dar a entender? Que la perfección y toda la libertad sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que entendemos de esto? Que la libertad verdadera solo la vamos a tener en nuestro Señor Jesucristo. También en el libro de Gálatas, capítulo 4:30, nos hace mención de lo que Dios hizo en este mundo y el que dio testimonio muchas veces, y los que andaban con él también testificaron de él. Y el que es hijo de Dios también debe de testificar de él. Y el que no es hijo de Dios y no testifica, será hijo. Todo el que no tiene testimonio de él será hijo. La Biblia dice que cuando le hemos conocido, de él tenemos que testificar. Pero ¿qué pasa de hoy en día? Dios te bendiga, dicen uno. Todos dicen hoy Dios te bendiga. Hasta los católicos dicen hoy Dios te bendiga. Y véalos la vida como está. Ve a una persona que dice ser creyente, véale su vida como está. Porque el que anda en el Señor tiene discernimiento. Todo dice Dios te bendiga. La bendición de un insurrecto pues no llega. Llega la bendición del santo, la bendición de un verdadero, como los que oran por los enfermos y los enfermos son sanados. Es importante vivir una vida íntegra. Es importante vivir una vida lejos de este mundo. Por eso el que es hijo de Dios ya no pertenece a este mundo. El que es hijo de Dios en las cosas de Dios anda. El que es hijo de Dios, de él testifica, de él predica, de él habla, a él ora y a él busca. Usted me dice si esto no es así, ¿no? Juan capítulo 6 dice, como el Padre que vive en mí, oiga bien, busque Juan, léame Juan capítulo 6 del 57 en adelante. Libro de Juan. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Versículo 57. Mire qué claro aquí. Todos comemos del pan de vida, ¿verdad? Todos comemos el pan de vida. Dice, como me envió el Padre. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, ¿verdad? Está hablando nuestro Señor Jesucristo con estas palabras. Él mismo está hablando por medio de este hombre. Dice, como me envió el Padre viviente. Oiga cómo dice, como me envió Dios. Como me envió mi Padre viviente. Y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Por quién tenemos que vivir?
por nuestro Señor Jesucristo. Por Él tenemos vida, por Él tenemos todo lo que tenemos hasta hoy, y muchos se adueñan de todo, y el dueño de todo es Cristo. El dueño de todo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño de la plata y del oro. Por eso es que no nos podemos nosotros engrandecer ni jactarnos de algo que nosotros ni por cerca sabemos de dónde viene tanta bendición, tanto amor, tanta vida, tanto tiempo, tanta oportunidad, tanto que Dios nos permite, familia. Pero aún no podemos entender de dónde viene el viento ni para dónde va. Amén. Así es que es importante que seamos humildes. Dice la palabra del Señor que entre más le conozcamos, más humildes tenemos que ser. Amén. Nadie se debe de jactar por lo que Dios ha hecho para el bien de la humanidad. El que no le tome importancia a estas cosas, a sí mismo sufrirá. Porque todo el que vive lejos de Dios, pon atención, el que vive lejos de Dios le cuesta tanto, hay queja de un modo, hay queja de otro, ay que esto, ay que lo otro, y que mire, pero ¿por qué? Porque vivimos lejos del que puede solucionar todo. Es así como nos cuesta todo, familia. Por eso es importante que este momento lo aprovechemos y nos llenemos de él. ¿Qué dijo el hermano ayer? Que debemos de vivir una vida íntegra, totalmente alejada de las cosas paganas y mundanas de este mundo. De hoy en día van a la iglesia santificados allí, que no agachados, que hasta doblan rodillas uno, y cuando salen a fumar, a tomar, a bailar, a los bailes, a las toreadas, a la feria, a andar como anda todo mundo. Pero la Biblia dice que el que es hijo de Dios anda apartado del paganismo y de tanta barbajada de este mundo. ¿Cómo podemos hacer para entender esto? Pues buscando de Dios, y pronto vamos a ir compartiendo qué es pecado, porque mucha gente va a la iglesia y no entienden todavía qué es pecado, por eso lo siguen haciendo. Por eso siguen revolcándose o revolviéndose con el mundo, ¿verdad? De hoy en día estaba viendo el comunismo de un hombre que sale predicador en las redes sociales, que se llama Rodolfo, un viejo conocido mundialmente, predicador de la palabra, ahora con los ecuménicos allá, dándose a conocer en el mundo. Dice que todos estamos en la verdad y que todos debemos de querernos. Cierto, Dios ama al mundo entero, pero Dios no ama las malas prácticas del pecado. La Biblia dice que el que es hijo de Dios no tiene comunión con las tinieblas. No estamos llamados a vivir lejos de los demás, o a hacer enemistad, o aborrecer a algunos. No podemos, como hijos de Dios, aborrecer al ser humano. Tenemos que amarlo, menos practicar junto con él el pecado. Si algunos viven en tiniebla, en tibieza o frío, nosotros no debemos de unirnos con ellos. Nosotros tenemos que apartarnos de esa gente tibia y de esa gente que en realidad no le importan las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son de gran importancia para tener vida y tener vida en abundancia. Pero ¿cómo estamos de hoy en día viviendo hipócritamente en la iglesia? En la iglesia somos una cosa y afuera somos otra cosa. Eso no agrada a Dios. Eso no es de Dios. Eso sirve de piedra de tropiezo en las iglesias. Los borrachos, los tomadores van a la iglesia a buscar: Señor, quiero dejar esto, y a la fumadera, quiero dejar el deseo de la carne, ¿verdad? Que me gusta engañar a las mujeres, y después salen allá afuera donde hayan muchos amigos, se juntan, ya empiezan a fumar de vuelta, a tomar y a seguir. Y después el día domingo están en la iglesia de vuelta, escuchando la palabra del Santo de Israel. Eso no es vivir una vida santificada. Eso es vivir una vida hipócrita delante de Dios. De hoy en día hay un desagrado total de lo que se dice ser llamado creyente, vistiéndose como quieren. Un hijo de Dios debe de ser formal. Tal vez en su casa puede andar como usted quiera, pero en la calle debe demostrar la santidad que Dios le ha enseñado a vivir a usted. Una vida totalmente diferente que los demás.
Ahora usted ve los creyentes en la calle, igual, como si nada. Mire cómo está, dice, mire cómo anda. Eso no es de creyente, porque hay otros que tienen más entendimiento que otros. Entonces, vayamos a Primera de Juan capítulo 4 y luego terminamos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. Deje de estar haciendo tanto ruido, por favor. Ya vamos a terminar para que se rían. Para que se rían mucho. ¿Qué dice, familia? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Alabado sea el Señor. ¿Cómo debemos de andar? Lejos del pecado, lejos del chisme, lejos de las malas palabras, lejos del mal carácter, dejar la soberbia, porque el Hijo de Dios, si tiene paz en su alma o tiene paz en su corazón, anda alegre, anda contento, ayuda al prójimo, levanta al caído, da comida al que no tiene, comparte los bienes con los que no tienen. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es? ¿Habrá diferencia así como estoy hablando, hermanos, en un hijo de Dios? Es lo que la Biblia nos enseña. Bendito sea el Señor. Sabemos, dice, guardamos la repetición de esta palabra, recalca el hecho de que quienes de verdad han nacido de nuevo, lo demuestran con el hábito de ser obedientes a la obediencia. Resulta en seguridad de salvación. El que es, bueno, hay unos que apenas han aceptado, no se han bautizado, pero recibiendo el bautismo entra la nueva persona en el Señor, y entra el Señor en la nueva persona. Amén. De tal forma que la Biblia dice que el que es nacido de nuevo no practica las malas prácticas de los pecadores ya. ¿Por qué? Porque Dios lo limpió a ser una nueva criatura. Ahora ya es de Cristo, ya no es del mundo ni esclavo del pecado. ¿Por qué vamos a practicar el pecado? ¿Por qué nos vamos a deleitar en el paganismo del mundo? Si el Hijo de Dios tiene que ser diferente. Amén, familia. Esto es lo que muchos llamados creyentes no entienden, llamados evangélicos no entienden. Una cosa es ser mundano y otra cosa es ser creyente de la verdad. Amén. Los mundanos no tienen arte ni parte en el reino de los cielos, porque a ellos les parece que ir a la iglesia y regresar a lo mismo es servir a Dios. La Biblia es bien clara. La Biblia dice que la oración de los impíos no llega al cielo. La oración de los que viven una doble vida no llega al cielo. La oración del pecador no llega al cielo de ninguna manera. Voy a terminar en el libro de Juan. Vámonos al libro de Juan. Yo estoy compartiendo así los libros para que vayamos. Tal vez toma nota usted y después puedan ustedes estudiar esto. Juan capítulo 2. Capítulo 2 del 4 al 6. Lean, hermano, si usted lo tiene, léanlo ya. Lean, deleítese, llénese. Juan capítulo 2, 4 al 6. ¿Qué dice? Jesús le dijo, ¿qué tienen conmigo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Se da cuenta? ¿A dónde fue esto? En Canaán de Galilea, en las bodas de Canaán. Fíjese bien, lo que se toman de este versículo es otro tema, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Verdad? Lo tomé así, ¿verdad? Mi hora no ha llegado. Vamos a dejarlo aquí porque en realidad... Bueno, esto es importante. Si mi hora dice, mi hora no ha llegado.
Aún no ha venido mi hora. Si es lo que dice. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere él. Y estaban allí 6 tinajas. Esto fue cuando ella le pidió que quisieran, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo que dice Dios o lo que dice el ser humano aquí en la tierra? Obviamente lo que dice Dios, ¿verdad? Porque hay unos que dicen que esta mujer que se fue llamada María intercedía por los demás. Pues aquí el que intercede, la Biblia dice que es nuestro Señor Jesucristo. Porque hay unos que dicen: ay, que mi madre, que hay que tomarla en cuenta y es la que intercede. No, no es así. De ninguna manera. Yo pienso que algunos videos lo graban como para pasar el tiempo nada más, algunos allí. Pero damos gracias a Dios por lo que Dios nos ha hablado en esta noche. ¿Ha estado importante, familia? Bueno, vamos a orar en este momento y luego vamos a compartir una alabanza. Vamos a convertir en alabanza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Espero, mi Dios amado, que cada uno sea alimentado de esto, Padre, y que podamos entender que no es lo mismo estar contigo que estar en este mundo, Padre. Ayúdanos a entender tu verdad y a poderla vivir, Dios mío, cada uno de los que estamos aquí presentes. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Dios eterno, que seas tú, mi Dios amado, guiándolos a través de tu Santo Espíritu con tu gran verdad, mi Dios eterno. Bendice nuestras vidas, llénanos de tu verdad, Señor, y corrígelos, Padre, en los momentos donde nos sentimos débiles, que seas tú levantándonos, dándonos fuerza, Señor, en nuestras debilidades, Padre mío. Bendice a los niños, bendice mi hogar, bendice, Padre, a los que estamos aquí y los que hemos escuchado esta palabra. También te pido, Padre, que seas con los enfermos, Padre, que seas con aquellos, Dios mío, que a lo mejor están postrados en una cama, en un hospital, Dios mío, esperando, Dios mío, ser atendidos, Padre Santo, y a lo mejor hasta las camillas se han terminado. Bendícele, Señor, extiende tu mano, Padre, sobre cada uno de los enfermos y que puedan recibir sanidad de lo alto, Padre, porque sabemos que para ti no hay nada difícil que tú no puedas hacer, Señor amado. Extiende, Dios amado, tu mano sobre esos enfermos y que puedan recibir sanidad, porque por tus llagas fuimos sanados, Padre. En el nombre de Jesús rogamos, Dios mío, la bendición y la sanidad de algunos que están padeciendo. Padre mío, en el nombre de Jesús te damos las gracias por todo. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza. ¿Cuál va a cantar? Cantemos. ¿Qué pasó aquí? Ponga. No sé por qué no sale. Está apagada. Vamos a compartir una alabanza. Se apagó esta cosa, ya luego voy a encender. Preparémonos, vamos a compartir una alabanza, vamos a cantarle al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios para siempre. Okay. Esto tendría que estar uno acá. Renacer vamos a cantar. Renacer. Como Dios los pone, ¿verdad? Que vamos a... Vengan, vamos a compartir una alabanza. Niños. Hola. Vamos a compartir una alabanza, hermanos. Cantemos para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a todos los que se conectaron y están viendo la transmisión. Dios les bendiga, familia. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno hay en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las
resistas a Jesús. Él es la vida en la eternidad. Él es el que te llama a una vida íntegra. Conoceréis la verdad y os hará libres. Corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renace en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si subiendo estás, llama sin vacilar. Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Bello es renacer. Amén. Gloria a Dios para siempre. Apáguenla, porfa, ponle esto. Así que damos gracias a Dios. Dios bendiga a los que se conectaron. Dios bendiga a los que... Apágalo, por favor. Ahí está bien. Dios bendiga a los que se conectaron. Y con este su servidor será hasta la próxima. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones de lo alto. Dios les bendiga, familia.